Bueno, estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Pablo Cornu, para hablar de las cuestiones internacionales. Primero, gracias por estar acá. Muchas gracias, buenas noches. ¿En qué anda el mundo? ¿O qué significa para nosotros que estamos geográficamente en un lugar tan insular, alejado de todo? Siempre digo que el que viene a Argentina, no es que de paso va a Argentina, ¿no? Salimos de Mar del Plata por agua, damos la vuelta al mundo y llegamos a Chile, digamos, no hay nada. Es muy insular, por ahí en algunas cosas eso está bien y en otras por ahí nos cuesta más entrar. Pero, ¿qué es esto, digamos, de estos grupos con una capacidad de hacer daño importantísima, que incluso tienen territorio, un 50% de Siria, el 60% de Irak? ¿Quién lo financia? ¿Dónde sale la plata? ¿De dónde sale la plata para hacer la guerra? Básicamente estamos tocando todos los temas acá, de la cuestión geopolítica, digamos acá el petróleo, porque a veces uno se focaliza, lo primero que hace es focalizarse en el tema religioso, de lo que pasa en Medio Oriente, de la facción, si son sunitas, si son chiitas, quién lo saca a quién, pero acá hay una cuestión geopolítica clave, que es el tema de los recursos petroleros y cómo esta gente se financia. Recursos petroleros y venta de armas, ¿no? Los negocios de los más importantes a nivel internacional. Y en este sentido creo que nosotros, contestando un poco a la pregunta, estamos por ahí un poco alejados porque no somos ni las potencias occidentales que dominaron muchas décadas y muchos siglos en la zona, y tampoco somos parte del eje que está, digamos, pensando, digamos, cómo derribar al ISIS o al Estado Islámico, como se dice. Por lo tanto, digamos, en ese sentido estamos un poco alejados. Ahora sí, la cuestión geopolítica, la cuestión religiosa y también la cuestión socioeconómica, que también mucho no se habla, digamos, de dónde salen estos grupos, de dónde vienen esta gente, digamos, ¿no? Muchos se sorprenden que digan que son europeos de segunda y tercera generación, o sea, descendientes, musulmanes, pero nacidos en Europa, en Bélgica, en Francia, algunos en Gran Bretaña, que deciden unirse a estos grupos, y bueno, digamos, todo eso se entremezcla y hace que sea complicado el análisis, ¿no? Ahora, Pablo, yo entiendo que estos grupos por ahí necesitan una pertenencia, los nacidos en Europa, que por ahí hay en este grupo, y bueno, y hay diversas cuestiones. Pero a mí lo que no me resulta claro es cómo este Estado Islámico puede tener el 50% de Siria, el 60% del territorio de Irak, y vuelvo a repetir, ¿cómo se financia? Porque ellos armas no producen, pero tienen armas. Petróleo, zona petrolera, ¿a quién le venden el petróleo? ¿Quién compra ese petróleo? Bueno, acá hay un eje que en realidad fue como en las guerras mundiales o en las guerras de la Guerra Fría, digamos, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, digamos. En la guerra de Corea, por ejemplo, para citar un ejemplo, Corea del Norte versus Corea del Sur, en realidad los que se peleaban en Estados Unidos y la Unión Soviética. Acá es más o menos lo mismo, digamos, de alguna manera. ¿Quién le provee armas? Y bueno, por un lado Rusia apoya lo que sería Irán, lo que sería al gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Por otro lado tenemos Turquía y Arabia Saudita, que apoyan a los sunitas, los otros eran chiitas, que apoyan a los sunitas, y en este caso también les han provisto de armas. Este grupo, recordemos que es un desprendimiento, si se quiere, de Al-Qaeda. Estados Unidos. ¿Este grupo que es sunita? Sunita. Derrota a Saddam Hussein, lo saca del poder, pone un grupo chiita, estos grupos sunitas, que son minoritarios, pero son parte de los que ellos creen los descendientes de Mahoma, los saca del poder, forma Al-Qaeda, y esta es una escisión, más violenta, si quiere, más yihadista de Al-Qaeda. Entonces, y con territorio ya centrado y propio. Primero en Irak, sí, y van avanzando. Entonces, la cuestión es, se pelean los chicos, lo que se ve son los chicos, pero hay financiamiento de uno, de otro lado, de los más grandes, de los grandes actores. Recordemos que Rusia recién ahora dijo, aliémonos con Francia después de que a ellos le derribaron el avión. Pero en realidad, están peleados porque Europa con la OTAN le han cortado el suministro económico, a Rusia por el tema de Ucrania. Entonces tenemos, vuelvo a repetir, los pequeños que se pelean, estos grupos pequeños, tenemos Siria, tenemos Irán, tenemos Arabia Saudita, pero los que están jugando son los grandes jugadores de la arena internacional, como viene pasando en los últimos 50, 60 años. A veces en momentos más tranquilos, el fin de la historia, después de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, pensando que Estados Unidos iba a mantener la paz global, y después con este crecimiento de China, de Rusia, de los BRICS y esta nueva ola de la geopolítica. ¿Los chinos qué papel juegan en esto? Los chinos están expectantes, los chinos están, ellos son aliados de Rusia, de alguna manera.
el oleoducto y el gasoducto que construyen ahora con China se dio básicamente por la prohibición de Europa de que se venda justamente gas y petróleo hacia Europa. Entonces los rusos dijeron rápidamente, vamos con nuestros aliados chinos, están construyendo, hicieron un convenio, ambos presidentes enorme, de unas cifras monumentales, cerca de 400.000 millones de dólares en la construcción del oleoducto. Están jugando por ese lado. Lo que pasa es que como no es una guerra que directamente les impacta a ellos, y ellos están con sus tentáculos apuntándose a la macroeconomía, hacia la economía financiera a nivel internacional, como no les pega directamente, no les toca, por ejemplo, sus islas en el mar de Japón y demás, o todo lo que sería Taiwán o esa zona, ellos miran de afuera. No se van a meter si no les toca directamente, pero está claro que no han hecho ninguna declamación fuerte contra el Estado Islámico. ¿Qué quedó de este eslogan que se había formado hace unos años de la primavera árabe, ¿no? Fue tan mundialmente promocionada, iba a traer paz, iba a traer un orden institucional en cada uno de estos países. A medida que pasó el tiempo se transformó en un invierno, ¿no? Porque todavía no, duro, crudo. Sí, la verdad que justamente esta primavera árabe con estos países de Medio Oriente, los del norte de África, se pensaba que iba a traer toda esta paz, toda esta seguridad, etcétera, etcétera. Lo que hace es que, digamos, con cierta lógica racional, grupos que entran al poder desplazan a otros. Recuerden que muchos de estos dictadores, si uno quiere, como en Libia, como Gaddafi, como Bashar al-Assad, demás, póngale el nombre que quieran, esta gente mantenía un control social muy importante, funcional a los intereses de Occidente, digamos, ¿no? Los primeros que se sonrojaron cuando lo mataron a Gaddafi fueron los italianos con el tema del gas. ¿De dónde va a venir? Teníamos el negocio con la empresa italiana de gas y ahora de repente se va a terminar. Pero de todas maneras, los fondos que Gaddafi estaba en Europa lo confiscaron todos. Sí, por ese lado. Por lo tanto, digo, a ver, tiene mucho que ver con esta nueva multipolaridad, que ya en realidad no es nueva, sino que ya lleva unos cuantos años y que lleva o que conlleva a que venga este revuelo, este desorden, financiado, apoyado por las potencias. Y yo creo que no va a terminar ahora en estos momentos, sino esto va a continuar. Te hago esta pregunta. Vos decías recién que, bueno, Rusia, el gas que le sobra, lo manda a China. Muy bien. Pero Europa necesitaba ese gas ruso. ¿De dónde saca Europa la energía que necesita? Si con Rusia, digamos, cierra los oleoductos. Está buscando de Medio Oriente, y aparte recuerden también que, por ejemplo, Estados Unidos ahora está desarrollando, el aliado de la OTAN, lo que les dijo es el nuevo petróleo de esquisto. Este petróleo que se rompe de la roca, nuevo que hizo bajar los precios internacionales. Recuerden que hasta hace un año y pico el barril estaba a $100. Después pasó, ahora está en torno a los $50. ¿Qué es lo que pasó con Estados Unidos? Digamos, con ayuda, mejor dicho, con ayuda, en conveniencia con Arabia Saudita, dijeron bajemos los precios. ¿Para qué? Para afectar todo el principal, digamos, recurso que tiene Rusia. ¿Cuál es el principal recurso de exportación? La materia prima, los recursos naturales, los famosos commodities. Por lo tanto, ahí se ve el juego geopolítico, digamos, que... Bueno, este juego geopolítico hace que Europa, Estados Unidos, aliado de Arabia Saudita, que a su vez financia a ISIS. Sería algo así. Y por otro lado, sunita. Y por otro lado está Irán, Bashar al-Assad, apoyado por Rusia, chiita. Y por otro lado también tenemos, si uno le quiere agregar al juego, tenemos Turquía, que también le interesa meter su propio dictador, si se quiere, entre comillas, o su propio persona de confianza en Siria, que también tiene una lucha contra los kurdos. Y el ISIS también le ha declarado la guerra a los kurdos, digamos, están peleando por territorio. Entonces, hay como un juego entre que no es que es uno contra otro, blanco contra negro, sino que hay muchas facciones en el medio, cada uno quiere sacar su tajada. Y en el medio la geopolítica de un lugar con recursos naturales muy importantes. El papel de la Iglesia en este caso, o de la religión más exactamente, ahora amenazaron con poner una bandera ahí en el Vaticano, justamente. Ahora amenazaron con eso. Sí. Cabe aclarar que, digamos, uno lo comenta muchas veces, no es una cuestión de la fe del Islam, no es una cuestión musulmana. Como en todas las áreas, en Occidente también tenemos grupos, digamos, cada uno tiene su pensamiento, después hay grupos más radicalizados y hay grupos que quieren llevar a la fuerza. Dentro de todo, digamos, esta esfera, si tomamos una esfera no religiosa, también tenemos grupos de extrema derecha o de extrema izquierda que quieren, digamos, cambiar el status quo. En este caso, ¿qué vemos? De la porción más radicalizada, este es el extremo. Por ahí también hablan de esa fue la gran discusión con Al-Qaeda en su momento. Al-Qaeda quería apuntar a solidificarse políticamente después de la guerra contra, digamos,
contra Estados Unidos, con la visión más desde Medio Oriente, la visión islámica, y no contra la invasión colonialista o neoliberal, digamos, de la década del 90 de Occidente, pero esta gente quiere ir por todo. No le importa quién va adelante, sino que cortan la cabeza de quien aparezca. Por lo tanto, es una facción mínima dentro de lo que es el mundo del Islam. Lo que pasa que 500, 1000 o 5000 combatientes o 10.000 parecen poco, pero en una guerra de guerrillas, como lo que se está hablando ahora, es un número importante, porque digo, ¿cómo lo frenan cuando se meten en las grandes ciudades, cuando son digamos, ciudadanos de segunda generación, que son europeos nacidos y vividos y criados? Digo, se torna complicado, ¿no? Por más que sean pocos. Modifiquen algo la forma, sobre todo los países centrales, los países europeos con respecto a Medio Oriente, lo que está pasando a fronteras adentro de sus propios países, digamos, el atentado de París del otro día, ¿modifica en algo la geopolítica francesa? Yo creo que lo va a hacer. A ver, son países, entre comillas, muy seguros, no acostumbrados a dilemas internos como por ahí tenemos los países de América Latina, si se quiere, con más violencia social, problemas de inseguridad, donde por ahí la violencia está más normalizada. Esto es un caso grave para ellos, es el peor atontado, si uno quiere, casi uno de los peores después de la Segunda Guerra Mundial. No es fácil vivir una sociedad en la cual, aparte, digamos, reina ciertos valores occidentales que van en contra de toda esta situación. Yo creo que, digamos, todos estos países van a tomarlo. Aparte, se mezcla con otra situación, la cuestión de los inmigrantes. Muchos le echan la culpa, digamos. Se mezcla la cuestión económica y se mezcla también, por ejemplo, el caso de Francia, con un gobierno francés, no digo debilitado, pero que no ha cumplido las expectativas, un socialismo que de socialismo tiene poco y nada, de Hollande, y como muchos gobiernos del mundo, lo hizo Bush padre en los años 80, fines de los 80, principios de los 90, cuando hace la primera guerra en Irak, cuando, digamos, los números a nivel electoral le daban muy bajos, de repente una guerra, el nacionalismo y demás, que sigue estando tan vigente como en el siglo XX, te pueden dar vuelta un escenario electoral, si se quiere, o digamos, el ánimo de la población o el humor de la población. Este concierto internacional que se está viviendo ahora, con este conflicto bélico, hace presagiar que es el encendido de una mecha a la Tercera Guerra Mundial, por la cantidad de potencias que están interviniendo y fuerte en estos momentos. A ver, no me atrevería a decir una guerra mundial interestatal como se lo diría, digamos, la teoría, digamos, a nivel de relaciones internacionales, el realismo y demás. Lo que sí veo que estos grupos, vuelvo a repetir, que son difíciles de controlar, que son minoritarios, hoy una bomba casera, otro tipo de artefacto, no es difícil de hacer, las fronteras están muy porosas, recordemos la lógica de la Unión Europea, todos pasan sin ningún tipo de control o con controles mínimos. Digo, se va a hacer complicado, no va a ser, digamos, creo yo, digamos, a nivel lo que es interestatal, pero estos actores sí van a mellar en la seguridad y va a traer otras complicaciones en términos políticos, en términos socioeconómicos. La derecha va a decir una cosa contra los inmigrantes, la izquierda va a decir nos están cortando las libertades, estamos yendo hacia el fascismo. Bueno, creo que va a traer otras consecuencias y que vamos a ver cómo evoluciona en cada uno de los países de Occidente. Te cambio de eje para ir a la cuestión doméstica. Dentro de 2 días vamos a elegir un nuevo presidente y esta persona va a estar en el poder durante 4 años decidiendo los destinos de nuestro país. En materia internacional no hemos tenido, digamos, una lógica, cada gobierno que viene hace su propia política internacional, digamos, y hoy estamos acá, mañana saltamos para allá. ¿Vos cuál crees que debería ser el camino de Argentina en materia internacional? Es una pregunta complicada, digamos, ¿no? En el sentido de, uno busca en términos generales. A ver, a mí lo que me parece, digamos, que la visión economicista, si uno quiere, digamos, está la visión diplomática, está el tema Malvinas, que es una cuestión, que es una política de Estado. Yo creo que lo que hacen la mayoría de los países del mundo, sacando la cuestión política o diplomática, tiene mucho que ver con el tema de buscar mercados y los concatenamientos productivos. Y me parece lo que estamos lejos es de una unión, digamos, sudamericana o latinoamericana, que pueda generar economías de escala, por ejemplo,
que pueda generar competitividad para ir y poder competir, por ejemplo, con Asia. Y por otro lado, también me parece que digamos, la diplomacia, las embajadas y demás tienen que ir buscando, seguir profundizando el tema de buscar nichos de mercado para justamente poder colocar nuestros productos en un hipotético contexto de mayor apertura, sea cual fuera los ganadores. Tenemos que estar preparados para ello, me parece. Tenemos una pregunta de un televidente, Pablo. Justamente Pablo es de Caseros y dice si a las potencias no les interesan nuestros conflictos bélicos, solo pelean por nuestros recursos naturales. Quiere saber si esto es así. A ver, la geopolítica hoy en día es poder y recursos. Y creo que la historia, digamos, mejor dicho, el futuro de la humanidad va a depender mucho de eso. Si va a haber alguna tercera guerra mundial, como dijo usted, creo que va a ser por los recursos. ¿Por qué? Porque las economías crecen, necesitan abastecerse de recursos básicos, petróleo, alimentos, para mantener, solventar o hacer crecer demografías crecientes, si uno quiere, y un sistema de acumulación capitalista que es lo que está planteado hoy en día. La gente quiere consumir más, las empresas quieren producir más, generar más beneficios, y me parece que la necesidad de materias primas va a seguir creciendo. Y bueno, veremos, creo que si, vuelvo a repetir, si va a haber algún tipo de conflicto grande a nivel internacional entre naciones, va a ser por el tema de los recursos. Gracias por haber venido, Pablo. No, gracias a ustedes por invitarme siempre después.